Hola, ¿qué tal, amados alumnos? Muy buenas tardes, noches, días. Conforme vayan a estar viendo este video, es para poderles confirmar lo que se va a estar subiendo en esta clase del día de hoy. Por algún motivo o circunstancia, el día de hoy no se va a dar clase en el horario habitual, pero les voy a pedir, por favor, que esta clase que estará subiéndose a YouTube sea de bendición para ustedes y para poder continuar con el temario, para no atrasarnos más de la cuenta y poder aprovechar y utilizar estos recursos que nos permite Dios tener. Así que les voy a estar compartiendo efectivamente la diapositiva y vamos a comenzar con este tiempo en el cual nos quedaremos continuando con la enseñanza del día de la semana pasada y veremos el día de hoy una continuación de las diapositivas. En este caso vamos a ver la continuación de después de donde estaban los tipos de texto en la Biblia, que es seleccionar y delimitar el texto. Pero antes que todo, me gustaría que pudiéramos orar, presentar nuestras vidas delante de nuestro Dios, ahí donde se encuentren y puedan tomar el tiempo para ver la clase y tomar este momento para poder orar y presentarnos delante de nuestro Dios. Así que oremos delante de él. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, tarde, noche, Señor, que vayamos a estar viendo este video, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar delante de tu presencia, sabiendo que todo lo que hacemos siempre será para glorificarte, Dios. Queremos en esta hora presentar esta clase del día de hoy, Señor, que a pesar de no estar en vivo con todos mis hermanos, te pido por favor que tú seas de bendición, Señor, a sus vidas, para que ellos tengan todos los recursos y todo lo abierto, todo lo necesario para poder aprender de esta clase, Señor, que es la continuación de lo que ya habíamos visto anteriormente, Señor, de los tipos de texto y de la regla tercera de la hermenéutica. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener abierto nuestro entendimiento, a que por favor podamos llevar a más, Señor, ese tiempo que estamos nosotros preparando para tener esta enseñanza. Señor, te pido que tú seas llevándonos a más, Señor, y por favor, tomando el control absoluto de esta clase para que todas aquellas enseñanzas que veamos el día de hoy sean puestas por ti, Señor, y solamente yo sea el instrumento para poder pasar diapositivas y abrir mi boca para hablar lo que tú deseas que hable, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, que tanto de los del cuarto semestre como aquellos que nos están viendo adicional, Señor, que no están dentro de una facultad. Te pido por favor que los bendigas y que por favor, Señor, nos lleves al conocimiento pleno de tu palabra, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que conozcamos más de ti y tú harás todo lo posible y hasta lo imposible para que podamos nosotros aprender sin ningún impedimento, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a continuar ahora sí, como les decía, en la parte de las diapositivas, en un título muy importante que se denomina ¿qué es seleccionar y delimitar el texto? En este caso, en la regla tercera, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo selecciono o delimito un texto para enseñar o para estudiar? En este caso son pasos muy sencillos. El primero, buscar la dirección de Dios a fin de que el mensaje o el estudio sea direccionado por el Señor. La presencia de Dios es indispensable para siempre hablar lo que Dios quiere y no solamente una emoción, como hablábamos del caso del método intuitivo. Es verdad que la exégesis de un texto se hace con la mente, pero se debe de hacer con el espíritu nuestro, guiado con el Espíritu Santo. Segundo paso, se debe de tener como hábito la lectura diaria de la Biblia para llevar un estudio sistemático de la palabra de Dios. Todo sistema va a llevar un orden. Así que la Biblia no es una baraja, una bola mágica que nos va a dar la palabra al azar, sino que tenemos que hacerlo de forma continua. En este caso, en Restauración Centro, que es nuestra iglesia, podemos ver que nuestro pastor mes con mes nos pone a leer un libro. ¿Para qué? Para que de forma secuencial podamos estar leyendo ya sea uno o dos capítulos o medio capítulo diario y así podamos entrenar esta parte que necesitamos para poder seleccionar o delimitar un texto. Se los había dicho anteriormente esta parte para que ustedes lo tuvieran como muy presente de la parte del contexto, porque si nosotros no sabemos qué parte es el principio y qué parte es el final del texto que estamos estudiando, no entenderíamos cómo vamos a poder delimitarlo en un futuro. En este caso, el futuro llegó el día de hoy. Entonces, primero sería buscar dirección de Dios
Segundo, lectura diaria para poder llevar un orden en el sistema, en la parte de nosotros leer la Biblia. Y vamos con el C que sigue, después del cuestionario 9. Sería el cuestionario 9, les voy a pasar preguntas, pero me es importante que pueda poderlos compartir después del cuestionario 9, cómo seleccionamos y delimitamos el texto. En este caso, esos dos pasos eran necesarios para que nosotros podamos seleccionar y delimitar el texto. ¿Por qué? Porque una vez ya teniendo las herramientas y todo lo indispensable, pues obviamente no tenemos que dejar de lado la dirección de Dios y el hábito de la lectura diaria. Entonces, más adelante, como les decía, les pongo el cuestionario 9 y vamos a qué es seleccionar y delimitar el texto. Es una pregunta que se da después de haber aprendido esta parte de buscar y leer la palabra obviamente. En este caso, para seleccionar y delimitar el texto en nuestro devocional y en la lectura de la palabra, siempre habrá un texto que nos va a impactar, a enamorar, a enseñar, a redarguir, entre muchas otras emociones y sensaciones de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestra alma. Siempre lo va a hacer primero nosotros para poder luego compartirlo, como se los he dicho en cada tiempo de hermenéutica. El texto que leamos siempre va a generar un encuentro y una confrontación con Dios a través de su palabra. Por eso es que nosotros siempre vamos a salir ministrados primero. Para poderlo compartir, ya nos tuvo que haber quedado claro a nosotros. Y el tercero tendría que ser relevante a las necesidades del oyente, siendo siempre puntual a la situación en la cual el receptor se encuentra. Debe de construir, debe de desarrollar y usarse para la educación, la exhortación y predicación del Evangelio, generando una comunicación con Dios. Para poder seleccionar y delimitar el texto, tiene que tener este tercer punto muy marcado. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente buscamos dirección de Dios y el respaldo y leemos diario, pero no sabemos para qué va a ser esta palabra que estemos leyendo, pues obviamente no estaríamos al 100% sabiendo que en este caso la dirección de Dios nos está llevando por el camino correcto. Por eso es que necesitamos, como tercer punto, siempre saber que lo que estamos leyendo y estudiando va a ser relevante, primero que todo, para nuestras necesidades y sobre todo para aquellas personas que van a recibir esto después de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros les enseñamos a una persona de una familia y esa persona, en este caso, es huérfana o podrá ser que haya perdido a sus familiares o que prácticamente se haya divorciado, ¿cómo vamos a poder atacar el tema de la familia si esta persona no lo va a aceptar porque no está de acuerdo en su vida en ese mismo instante? Sabemos que obviamente la familia y todo eso se tiene que ministrar, pero no en el momento en el cual pues ya no se tiene, ¿no? Entonces, por eso es que siempre debe ser relevante cada tema que estemos leyendo para nosotros y para aquellos que busquemos compartir, para que la educación, para la exhortación y la predicación del Evangelio generen una comunión con Dios, no generen que se alejen de Dios. Y esto sí es muy importante que lo aprendamos y lo tengamos bien vigente. ¿Por qué? Porque siempre puede llegar a pasar es que nosotros con tal de predicar el Evangelio podamos espantar a la gente, cuando lo que necesitamos ver es que a lo mejor sí es relevante, ya busqué dirección de Dios y lo leo constantemente. Si esto que vamos a predicar no lleva a una comunión con Dios a las personas correspondientes que vamos a estar llevando, no va a ser productivo el que nosotros estemos llevando a la enseñanza de un tema a una persona si no va a generar una comunión con Dios. En este caso, pues muchas veces puede llegarse como a entrecruzar la parte de que nosotros veamos y digamos, a lo mejor para mí sí es un tema que debo de compartir y que debo de exhortar y que me genera comunión a mí, pero a lo mejor hay muchas personas más que no. Y en este caso lo que sí podríamos hacer es que predica de una forma prudente y correcta, y si no lo llegara a tomar, prácticamente, pues decir, alguien más lo va a cosechar, porque nosotros ya sembramos la palabra. Está bien, pero siempre tiene que ir
relevante a las necesidades. Si nosotros vemos que eso en vez de ser relevante es atacante, pues obviamente vemos que no va a rendir el fruto esperado. Por eso es que seleccionar y delimitar el texto es muy necesario que se haga de una forma correcta para que no caigamos en estos errores y sobre todo más allá de caer en errores, que podamos caer en el rechazo de la gente que estará recibiendo la palabra después de nosotros. Por eso es que es muy importante seleccionar y delimitar el texto. Ahora nos vamos a la pregunta concisa. ¿Cómo seleccionar y delimitar? Pero ahora, ¿cómo delimito un texto? Ya lo seleccionamos, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos es que sea de nuestro agrado y que sea relevante a nuestras necesidades. Entonces, ahora, ¿cómo lo delimitamos? Sencillo, cuando nosotros leemos la Biblia, es muy importante entender que no estamos leyendo cualquier libro, sino la palabra de nuestro Dios. Si queremos comprenderlo, la técnica a utilizar es leerlo despacio y volver a releerlo varias veces con el soporte de las herramientas disponibles, como un diccionario, una Biblia de estudio, un comentario bíblico, todas aquellas herramientas que ya vimos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el siguiente paso será estructurarlo en secciones, párrafos, frases y palabras importantes, es decir, desmenuzar el texto lo más que se pueda. En este caso podemos utilizar lo que son las dos primeras reglas de la hermenéutica para hacer en el contexto de la frase o en el contexto de las palabras y podemos empezar a usar esto. Con estos pasos vamos a lograr enfocarnos en diversas partes o unidades y nos va a ayudar a saber de qué forma separarlo para darle una coherencia y clausura. Recuerden que el texto tiene que tener estas propiedades: coherencia, clausura y cohesión. En este caso ya lo habíamos enseñado en la clase pasada, por eso les pedimos que en todo caso, si todavía no se acuerdan o no recuerdan lo que es cohesión, clausura y coherencia, podemos volver a estudiar estas partes. Una vez hecho, comenzaremos esto que significaría la delimitación. Explicaremos la delimitación para que sea de una forma correcta y que no nos cueste trabajo, solamente cuestión de práctica nos lleve a formalizar más nuestro rol de interpretadores de la Biblia, intérpretes. En este caso, lo primero que debemos de hacer para poder delimitar un texto, debemos de establecer los límites del texto, estableciendo cuál va a ser el comienzo y cuál va a ser el final. En este caso, en la materia que viene después de esta, que van a ver en el siguiente semestre, este procedimiento se le conoce como perícopa, que es una definición del texto bíblico en secciones que constituye una unidad de sentido completo, como un salmo, una narración o una parábola. Esto es cómo vamos a delimitarlo. ¿Se acuerdan que les decía yo en las clases pasadas? Como vemos que desde una parte, desde el capítulo 1 a mitad del capítulo 1, del 9, de diferentes capítulos, vienen una parte que son como unos subtítulos. Desde ahí podríamos comenzar a delimitar un texto y podríamos tomar una parte importante, pero sobre todo lo que nos va a ministrar a nosotros es lo que seleccionaremos y delimitaremos para qué, para que este estudio sea en base de esto, pero utilizando la regla tercera, también contar con todo lo que tiene alrededor. Entonces, lo veíamos que la perícopa es una sección del texto bíblico que constituye una unidad en el sentido completo, un salmo, una narración o una. El saber dónde inicia y dónde finaliza es de gran importancia porque nos va a dar la pauta del contenido. En ciertas ocasiones es muy difícil delimitar ciertas narraciones y esto sucede porque no hay una pauta que nos marque el inicio o el final. Por esta razón debemos de ayudarnos de un elemento para poder delimitarlo. Primero que todo, debemos de poner atención a los signos de separación que puedan orientarnos. Unos de ellos son datos del tiempo, lugares o un cambio de tema, como se los decía. Si viene ya otra parte en el cual diga otro subtítulo y empieza a hablar de otra cosa, ahí podríamos terminar nuestra delimitación del texto porque ya no va a concernir al siguiente tema. Y si se unifica, de todas formas, solamente podríamos delimitar de un espacio al otro para que no sea tan largo y difícil de comprender o difícil de desmenuzar. Segundo elemento, otro elemento que nos va a ayudar a delimitar el texto es el género literario al que le pertenece. En este cambio de texto es muy frecuente en la lectura de los profetas.
ejemplo, aquí nos vamos a ir con Jeremías 20, para que les quede un poquito más claro. Jeremías 20, en los versículos del 1 al 6, el profeta cuenta el encuentro con Pasur. Y en este caso es lo que vamos a leer en este momento. Jeremías 20. Jeremías 20 tiene como título Profecía contra Pasur. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y en el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Hasta ahí vemos que la profecía con Pasur y todo su enfrentamiento es desde Jeremías 20 del 1 al 6. Pero ahora viene en el versículo 7, cambia de género literario de prosa a poesía para así ver el destinatario incluso de la persona que está hablando. En este caso, dice Lamento de Jeremías. Ustedes pueden leerlo con más calma en sus casas, pero sí podríamos ver que desde el principio dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces vemos que a partir de aquí ya no le habla a Pasú, sino le habla a Dios. Y aquí podríamos empezar a delimitar un texto. ¿Por qué? Porque todo el lamento de Jeremías podríamos incluso utilizarlo para estudiar desde el versículo 7 hasta el versículo 18. O si bien nos conviene, poder utilizar Jeremías 20 del 1 al 6. ¿Para qué? Para que empecemos a delimitar el texto ahí y podamos sacar lo más importante conforme a las reglas de la hermenéutica. Una palabra importante, un sentido de una frase importante, o incluso entender el contexto. ¿Por qué se le Pasur y por qué Pasur lo azota, lo mete al cepo y al final lo saca para que de todas formas le siga diciendo que morirá y que será esclavo de los babilonios? En este caso es algo que se puede tomar como algo muy fuerte, pero la delimitación del texto es muy importante para poder hacer correcto. Entonces, continuaremos cómo delimitamos un texto. Tercer punto, los signos de las frases o preguntas retóricas. En este elemento lo vamos a poder encontrar como clave para poder iniciar un nuevo tema y una nueva sección. En Romanos 6 se comienza con preguntas y después en el versículo 15 comienza con otras dando un nuevo lugar de una sección para poder delimitarse. En este caso vamos a leer nada más rápidamente Romanos 6 y nos dice desde el versículo 1 al versículo 15, nos empieza a decir, ¿no? Incluso empieza, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se responde. Son muchas preguntas desde el versículo 1 hasta el versículo 15, y a partir del versículo 15, como les decía, ya comienza con una parte en el cual en el versículo 15 dice, siervos de la justicia, viene un subtítulo diferente. Entonces dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya se está dando otra serie de preguntas que a pesar de ser el mismo género literario, podemos comenzar a ver que el subtítulo también juega mucho con este rol importante de delimitación del texto para que nosotros se nos haga más fácil comprender y sobre todo
hacerlo más fácil de no solamente interpretar, sino fácil de seccionar para que la delimitación del texto sea muy importante para nosotros en cuestión del estudio. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a estudiarnos en una tarde, una noche, una mañana, un versículo de la Biblia y así nos vamos corriendo, prácticamente vamos a estar leyendo un capítulo completo, cuando de un capítulo completo podríamos seccionarlo en diferentes partes o párrafos en los cuales nosotros vamos a poder delimitar un estudio profundo. No necesariamente tenemos que leer un capítulo para poder entender completamente de lo que se está hablando. En este caso, si todo el capítulo habla de un mismo tema, sí se necesitaría estudiar todo el capítulo. Pero si nada más viene una parte, por ejemplo, las parábolas, ¿no? Que en una parábola, incluso en un capítulo, vienen hasta dos parábolas o tres, si no me equivoco. Entonces, en esta parte necesitaríamos tener solamente un estudio de cada parábola para así delimitar el texto y comenzar a estudiarlo de una mejor manera para que quede más claro toda la forma de entenderlo. Entonces, a este tercer punto se le debe de agregar lo repetido, que puede aparecer una frase que actúa como un encabezado para introducir un final. Al concluir, por ejemplo, de estos son entonces, por tanto, pero, sin embargo, mientras tanto, o partes que son similares para que puedan tener la parte de concluir, ¿no? En este caso, la delimitación del texto sí es justamente eso. En las parábolas dice, ¿no? Porque es, por lo tanto, si esto no se hace, si ustedes no perdonan a sus hermanos, no va a perdonarlos el Padre, ¿no? Esto sería la parte de donde se termina la delimitación del texto para poder hacer de una forma correcta. Una vez que se delimita el texto, se puede comenzar a estudiar el contexto de la frase para poder entender en su totalidad el tema central del mismo. En este caso, nada más vamos a dejarlo hasta ahí y solamente vamos a entender para que quede más clara la regla tercera, significaría qué es el contexto. El contexto, en la palabra en sí, deriva del latín cum, que indica la idea de asociación o compañía, y textum, que significa tejido o trama. En pocas palabras, sería el marco que nos permite expresar la conexión de sus diferentes partes para hacer del texto un todo coherente. Recuerden que la coherencia es algo que le va a dar vida al texto para que todo lo que se diga, se explique, sea de una forma interesante y sobre todo sin dudas. En este caso se ha afirmado que la causa más común de las malas interpretaciones de la Biblia es la negligencia en considerar adecuadamente su contexto, ya que produce una falta de conocimiento y una comprensión correcta del significado del texto. Cuando los versículos se obtienen de la concordancia, no se toma en cuenta el contexto, con lo que se puede perder el auténtico significado de las mismas. Un versículo sacado de contexto puede ser un arma peligrosa, y lo vimos anteriormente, cuando nosotros vemos, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que párate, sé exitoso, haz tu empresa, haz todo excelente. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando no es así, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero para las situaciones que lleguen a pasar en tu vida, pobreza, enfermedad, hambre, situación de persecución, necesidad, falta o incluso la opulencia, la salud, la benignidad, todo lo bueno. Para saber caminar en lo bueno y en lo malo, todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. No necesariamente es para que Dios te bendiga y seas del más exitoso y que venga como una doctrina de prosperidad. No, sino al contrario. El contexto nos va a permitir que todo lo que entendamos sea conforme a lo que fue escrito y mediante el propósito que fue escrito. Porque si lo entendemos de otra forma, estaremos malinterpretando las escrituras y no llegará la parte fundamental que nosotros aprendamos para que no caigamos en esos errores. Dios va a responder mientras nosotros hagamos conforme a la Biblia y conforme a lo que fue escrito para que sea la clave del éxito en nuestra vida ministerial y sobre todo de estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, continuando con esto, ya para cerrar la parte importante, vámonos con la aplicación de la regla.
En los versículos del contexto podemos encontrar expresiones o ejemplos que nos van a aclarar y precisar el significado de la palabra confusa. A veces una palabra confusa se puede aclarar en el contexto. A veces también una palabra que parece expresar una idea general y absoluta se debe tomar en un sentido restrictivo según determine el contexto o el conjunto de las declaraciones de la Escritura en asuntos de doctrina. Y por último, no hay que olvidar que a veces tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se puede tomar al pie de la letra o como una figura retórica. ¿Qué es la figura retórica? La vamos a ver más adelante ya en un tema específico, pero lo importante es que muchas de las veces si nosotros leemos el total, que es el contexto, se nos van a aclarar muchas cosas por las cuales fueron escritas las cosas. Por lo tanto, esta regla sí es muy importante, a mi parecer y a mi gusto, es de las más importantes para mí, de mis favoritas. ¿Por qué? Porque esto nos permite aclarar cada cosa que estemos leyendo para no entrar en nuestra propia razón, nuestra propia conciencia y podamos hacerlo conforme a lo que Dios nos diga de forma correcta. Hasta aquí me voy a quedar. Les había dicho que tenía cuestionario número 9 y cuestionario número 10, así que me voy a regresar nada más brevemente con el cuestionario número 10, el número 9, perdón, para poderlos tener ahí presente y en dado caso que requieran alguna ayuda o alguna situación para poderlo contestar, estaré para ayudarlos, ya sea vía mensaje, vía YouTube, hay un mensaje, un comentario o por donde ustedes gusten, ¿no? Sería el cuestionario 9. La pregunta número 1 es, ¿cuál es el método intuitivo y en cuáles son las características en las que consiste? ¿En qué nos puede hacer caer el método intuitivo? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cuál es la regla tercera de la hermenéutica? Cuarta, ¿cómo se conforma el contexto? Quinta, ¿cuál es la definición del texto? Número 6, ¿qué tipos de texto existen? Y la última pregunta, ¿qué propiedades tiene el texto? De esta forma, ustedes con todo lo obtenido el día de hoy y en la clase pasada, ustedes van a poder obtener las respuestas conforme a sus propias palabras. Y ahora sí nos vamos con el cuestionario número 10, en el cual podemos ver las siguientes preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿cómo se selecciona un texto? La siguiente, ¿cuáles son los pasos para delimitar un texto? Y aplicar la selección y la delimitación en un texto que hable de la omnipotencia de Dios, en el cual deba contener versículo, explicación y aplicación de la regla, herramientas de estudio utilizadas y su conclusión va a ser una práctica de lo que ya vimos en esta clase de cómo vamos a poder seleccionar y delimitar un texto. Acuérdense que una de las claves que les recomiendo que ustedes puedan utilizar es que se fijen en los subtítulos dónde comienza y dónde termina el texto. El hablar de la omnipotencia de Dios no nada más tiene que ser de que se diga textualmente omnipotencia, sino que de todas formas se aplique y se diga cuán grande y poderoso eres, ¿no? Por ejemplo, en un salmo, ahí habla de la omnipotencia de Dios, de algo que Dios pueda hacer que el hombre no. Esto puede englobar muchísimas cosas, milagros, prodigios, que el sol se detenga en Gabaón, eh, la luna en Ajalón, todas esas cosas que hablen de una omnipotencia de Dios, si de preferencia pudiera ser que se hable de su poder y de sus maravillas, estaría bien, pero si ustedes lo hacen conforme al versículo que gusten y que elijan, estaría bien para que ustedes comiencen a entrenar esta parte de los cuestionarios conforme a lo que ustedes estén viendo. Entonces, prácticamente con esto terminamos la clase y cualquier cosa que tengan para ustedes decirme, estaré yo para ayudarlos en vía mensaje. Entonces, me despido de ustedes, cualquier cosa estoy para servirles y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente tarde, noche o mañana en el momento que ustedes lo estén. Dios me los bendiga.